Hola, hola a todos. Verdaderamente rico. Esta es la serie que hemos estado abordando en estas últimas semanas y en la que hemos estado pensando básicamente en el asunto de la generosidad. Pero como escuchamos en esta introducción, hay casos que nos llaman la atención y que son sorprendentes porque uno se imagina que alguien que acumula una gran fortuna es una persona que tiene todas las cosas resueltas, que está experimentando un alto nivel de felicidad y posiblemente hay cosas allí detrás de esa gran riqueza que no están generando una gran calidad de vida. Y de esto es lo que hemos estado pensando. Yo quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes que están acá en esta sede. Quiero saludar a todos los que se conectan con nosotros y los que están ahora en cada una de nuestras sedes. Hoy, domingo, en las Buenas Nuevas Multisede. Yo quisiera que demos un aplauso de bienvenida para cada uno de ellos, por favor. Y hay una idea que es la idea que hemos estado pensando principalmente en cada una de estas semanas y es la siguiente: la verdadera riqueza no se mide por lo que logramos acumular, sino en cuán generosos tú y yo nos transformamos. La verdadera riqueza no está en lo que acumulamos. El punto con esto es que lo que pensamos principalmente cuando pensamos en riqueza, pensamos en llegar a tener más. Asociamos la verdadera riqueza con cosas materiales, con lujos, con comodidades y pensamos que la riqueza está allí. Pero lo que aprendemos de los principios enfocados en la palabra de Dios, los principios eternos, es que la verdadera riqueza va más allá de eso y tiene que ver con transformarnos en personas generosas. Y este es un punto, como hemos dicho, muy importante. Y es importante sobre todo si tú eres seguidor de Jesús. Porque si tú y yo somos seguidores de Jesús, hay un anhelo en nuestro corazón. Y el anhelo en nuestro corazón es parecernos a Jesús. ¿Cuántos quieren parecerse a Jesús? Levanten la mano los que desean parecerse a Jesús. Así que es tan importante transformarnos en personas generosas, porque si algo reflejó y caracterizó la vida de Jesús fue la generosidad. Recuerda esto: la generosidad es como un GPS que nos va a ayudar a no perdernos en nuestros propios intereses, a no perdernos en nuestras propias ambiciones. Es muy fácil perseguir nuestros propios intereses y ambiciones en lugar de ir en pro de ese gran objetivo para ti y para mí como seguidores de Jesús, que es parecernos más y más a aquel a quien reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ahora, hay una tarea que dejé la semana pasada o compartimos la semana pasada y fue la siguiente. Esta tarea era para los casados y para los solteros. Levanten la mano los casados que están aquí en este momento, todos los casados, felicitaciones a ustedes. Los solteros que están acá, levanten la mano los solteros. La pregunta es, ¿qué están esperando para casarse? ¿O todavía lo están pensando? Pero mira, la tarea era esta: casados, tener una conversación y en oración íbamos a definir qué cambios hacer para que nuestra generosidad fuese porcentual, planeada y prioritaria. Porcentual, planeada y prioritaria. Recuerden que hablamos de dos grandes niveles de generosidad. Está la generosidad espontánea que responde ante una necesidad inmediata. Pero está la generosidad que es un nivel incluso mayor a ese primer nivel de generosidad, y es la generosidad en la que tú y yo damos, pero de forma porcentual, de forma planeada y de forma prioritaria. Dios
no se impresiona por cantidades, porque esa cantidad que tú y yo damos posiblemente sea lo que apenas nos está sobrando. A Dios le impresionan porcentajes. Cuando tú y yo pensamos en términos de porcentaje y lo planeamos, ¿sabes? Ese planear tiene que ver con esto que Pablo decía, cada primer día de la semana. Reúnan lo que van a aportar antes de que yo llegue, lo que van a enviar a la iglesia en Jerusalén. Pero ese planeado también nos llama a ti y a mí a un estilo de vida. Y yo pensaba en esto, pensando en ese planeado, a un estilo de vida presupuestado, donde tú y yo vamos a evitar quizás incurrir en deudas para tener esa libertad para poder dar, para tener esa posibilidad. Yo recuerdo algo que a mí me causó mucho dolor en el tiempo de la pandemia, y todos sabemos la situación económica en la que nos vimos envueltos al estar en cuarentena, al no poder salir a laborar y de pronto no poder percibir los ingresos de la forma regular como lo veníamos haciendo. Y yo recuerdo ver personas alrededor con necesidades y Ilmar y yo pensábamos cómo quisiéramos ayudarlos, pero justo antes de entrar en esa cuarentena sin saber qué iba a pasar, habíamos adquirido un compromiso financiero que nos obligaba, de hecho nos hizo sentir asfixiados con lo limitada que estaba la economía. Nuestros ingresos iban a pagar ese compromiso, pero en nuestro corazón estaba el dolor, no poder tener para ayudar más de lo que queríamos hacer. Y sabes, eso es parte de lo planificado, que tú y yo vamos a cuidar la forma como usamos el dinero para no andar asfixiados, ahogados, sino que vamos a tener esa libertad para poder ayudar a otros. Y el tercer elemento aquí es lo prioritario. Te pregunto, ¿cuántos tuvieron esa conversación? Esposos, ¿cuántos tuvieron esa conversación en esta semana? ¿Cuántos de ustedes hablaron acerca de esos cambios? Ilmar y yo tuvimos ese tiempo en la semana. Tomamos nuestro tiempo de oración y al orar conversamos acerca de esto. ¿Qué cambios necesitamos hacer para que nuestra generosidad se eleve aún más a este nivel? Y de los tres elementos en este momento, el elemento donde más desafiados nos sentimos a trabajar es en el elemento de lo prioritario. Y lo prioritario tiene que ver con que tú vas a dar antes de gastar en cualquier otra cosa. Antes de salir a hacer compras, antes de pagar deudas, apenas tengas tu ingreso, vas a de una vez a tomar lo que es para dar, ese porcentaje que has definido. Inmediatamente vas a tomarlo y lo vas a dar de forma prioritaria, porque si no, la tentación es que empezamos a gastar y a gastar y a gastar, y cuando volteamos a ver, ya no nos queda esa parte que hemos dicho vamos a dar para expresar generosidad en el reino de Dios y para expresar generosidad mostrando el amor de Dios a otras personas. Ahora, los solteros espero que también hayan hecho esta tarea. Hablando de generosidad, hay algo que es curioso en este asunto de la generosidad. Y es que podríamos pensar que las personas que más dan o que más generosos son los que más tienen. Y la verdad, y esto se ha estudiado muy bien, la verdad es que las personas, y es algo curioso, pero es una realidad, las personas que más se alejan, ¿sabes? Los que más se alejan de una vida generosa son los que más opciones tienen. Las personas que más se alejan de una vida generosa son los que más opciones tienen. Y hablo de que no es que el que tiene más es el que más da o el que tiene menos es el que menos da.
La realidad es que muchas veces quienes tienen más opciones son los que terminan dando menos. Y es por eso que yo quiero hacerte esta pregunta. Y la pregunta para ti hoy es, ¿tienes opciones? Vamos, mira al que está a tu lado y pregúntale eso. Pregúntale al que está a tu lado. Dile, amigo, ¿tienes opciones? ¿Tienes opciones? Y cuando te pregunto esto, me refiero a lo material. Lo material. ¿Tienes opciones? ¿Tienes opciones? Cuando te vas a vestir, ¿tienes opciones o no tienes opciones? Cuando te vas a vestir, piensas, ay, ¿cuál camisa me pongo? ¿Cuál franela? ¿Cuáles zapatos? ¿Tienes opciones? ¿Tienes opciones cuando vas a comer? ¿Tienes opciones? Dice, ay, mi amor, ¿y qué vamos a comer hoy? Y miramos opciones. Cuando vas a recrearte, ¿tienes opciones? ¿Piensas en alternativas que pudieras considerar a la hora de recrearte? ¿Tienes opciones? Creo que la mayoría de nosotros, si miramos estas cosas de forma objetiva, vamos a decir, es cierto, tengo opciones. Pero recuerda esto que te estoy diciendo. El gran desafío y el reto que tenemos es que cuando tenemos más opciones y mientras más opciones tenemos, parece que menos generosos nos convertimos. Y se nos hace más difícil transformarnos en personas generosas mientras más opciones tenemos. ¿Has pensado el tipo de mundo en el que tú y yo vivimos hoy? Es un mundo donde cada vez hay más opciones. Y mientras más opciones, más difícil es tomar una decisión. Mientras más opciones, más difícil es accionar hacia una dirección o hacia un propósito. Y hoy en términos de vida cotidiana hay tantas opciones. Yo recuerdo de pequeño, uno iba a tomar un café a una panadería o a un sitio y las opciones eran negro, marrón, con leche, ¿sí o no? Ahora vas a tomar un café y te puedes encontrar lugares que tú dices, no sé, ¿cuál me tomo? Porque ahora hay macchiato, flat white, mocachino, con leche de almendras. Hay tantas opciones que posiblemente nos sentimos confundidos. Antes íbamos a comernos un helado y ¿cuáles eran los helados? Mantecado, fresa. Ay, ustedes cómo saben, ¿verdad? Son de esta generación. Pero ahora vas a comerte un helado y posiblemente te paralizas ante tantas opciones. Y nos dan todas las opciones. Y al final uno dice, deme uno de mantecado, por favor. Porque tantas opciones posiblemente podría paralizarnos. Pero el punto aquí es que vivimos en un mundo lleno de tantas opciones y hay un peligro en esto. Hay un peligro y es quedar atrapados en una sociedad de consumo. Quedar atrapados en una sociedad de consumo. Hay tantas opciones, hay tanto en lo que tú y yo nos enfocamos que queremos obtener. Porque compramos hace unos meses un modelo de teléfono, pero acaba de salir otro nuevo. Porque adquirimos una prenda de vestir, pero ahora la tendencia ha girado un poco. Y cada vez más opciones, más diversidad y queremos más y más. Y eso puede llevarnos y atraparnos en una sociedad de consumo, en donde tú y yo sentimos, por lo que esta sociedad nos transmite, que nuestro valor depende de lo que tenemos. Y por cuanto mi valor depende de lo que tengo, de lo que adquiero, de lo que consumo, ¿sabes? Comenzamos a vivir cada vez más y más con los puños cerrados, en lugar de con las manos abiertas. Entonces cerramos nuestras manos porque pensamos, yo valgo
lo que tengo. Y cada vez más y más, en lugar de dar, nos cerramos para compartir con otros y para expresar generosidad. Y este es un gran reto que enfrentamos en nuestro tiempo presente. Es algo con lo que debemos luchar. Una era donde posiblemente tú piensas que no eres tan rico o que no tienes tantas riquezas. Pero si nos vieran nuestros abuelos o antepasados, si vieran la forma como vivimos hoy, se sorprenderían de cuánto dinero, de cuántas opciones, de cuántas cosas tenemos. Sin ir muy lejos, creo que para la mayoría de los que estamos acá, cuando éramos niños, ¿con qué nos divertíamos de niños? ¿Con qué nos divertíamos? A ver, díganme, ¿con qué nos divertíamos? ¿Sabes con qué nos divertíamos? Con una perinola, con un trompo, con metras, con una pelotica hecha de media o de goma muy económica. Salíamos a la calle de la casa y agarrábamos un cartoncito de algún jugo y con eso hacíamos un guante. Y nos divertíamos con eso, ¿sí o no? ¿Cuánto dinero se necesitaba para divertirnos con eso? Casi nada. Ahora, en ese tiempo, papás que están acá, que les toca generar y proveer a la diversión y al entretenimiento de sus hijos, ¿con qué se divierten los chicos de hoy? ¿Con qué se divierten los chicos de hoy? Con tablets, consolas de videojuego, con teléfono. ¿Cuánto dinero se necesita para generar eso? ¿No es cierto que mucho? Entonces, si nos ven nuestros antepasados y ven tantas opciones y tanto que consumimos hoy, ¿sabes qué dirían ellos de ti y de mí? Ellos dirían hoy, ustedes son ricos. Ustedes tienen tantas opciones. Ustedes adquieren cosas tan valiosas, tan costosas que nosotros no pensábamos en nuestra era. Y esa es la era en la que estamos. Y este asunto parece que cada vez más se eleva y se eleva esa mentalidad y esa sociedad de consumo. Y esto es algo que tenemos que enfrentar. Y que tenemos que enfrentar no solo con voluntad propia. Necesitamos enfrentar este peligro tomando los principios y las herramientas que Dios nos da, los recursos que Dios nos da. Por eso, cuando pensamos en este tema del dinero y pensamos en este tema de la riqueza, hemos estado mirando lo que Dios dice y por eso mencionamos, la verdadera riqueza no es lo que acumulamos, sino en cuán generosos nos transformamos. Pero hoy yo quiero mostrarte algo más que el apóstol Pablo enseñó acerca de la riqueza y acerca de la generosidad. Vimos las semanas pasadas un par de escritos que envió a la iglesia en Corinto animándoles a ser generosos. Pero hoy voy a mostrarte algo que Pablo le escribió a un joven pastor en su época. Y ese joven pastor fue Timoteo. Timoteo estaba pastoreando en una ciudad llamada Éfeso, que era una ciudad muy importante en su época. Era una ciudad portuaria, una ciudad donde habían mucha riqueza, personas con posibilidades, personas con opciones. Y Pablo era pastor en esa iglesia, Timoteo era pastor en esa iglesia. Y Pablo le escribe a Timoteo y le da estas palabras. Yo quiero que las veas conmigo. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 17. Pablo le dice a Timoteo, enséñales a los ricos de este mundo. Enséñales a los ricos de este mundo. Y cuando tú y yo leemos esto, y cuando leemos la palabra ricos, posiblemente no nos sentimos aludidos. Porque pensamos, pero es que yo no soy rico.
yo no tengo riquezas. Pero vuelvo y te pregunto, ¿tienes opciones? A ver, yo quiero que lo responda fuerte. ¿Tienes opciones, sí o no? Pero algunos lo dicen así como tímidos. Sí, tenemos opciones. Tenemos opciones y a veces quizás no lo admitimos, no queremos admitirlo porque nos da temor ser confrontados con esta realidad que sigue. Pero Pablo le dice esto a Timoteo: enséñales a los ricos de este mundo. ¿Y qué es lo que debes enseñarles? Dice que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Ahora nota estas palabras y estas instrucciones. Pablo le está diciendo a Timoteo: enséñales a esos que tienen opciones, que no se sientan orgullosos, porque posiblemente cuanto más opciones tenemos, porque hemos acumulado más cosas materiales, podríamos llenarnos de la idea, del pensamiento, de la actitud del orgullo. Es esa actitud que dice: yo me lo merezco, yo lo he sudado, lo he trabajado, yo me merezco todo esto, yo me lo he ganado. Y esa actitud de orgullo puede llevarnos a confiar en las riquezas. Y Pablo le dice a Timoteo: recuérdales que si confían en el dinero, no es una buena confianza, porque es inestable. Las riquezas son inestables. Hoy podríamos tenerlo y mañana no. O podrías quizás tenerlo, pero eso no significa que habrá toda la seguridad que posiblemente anhelamos alcanzar a través de eso. ¿Con cuántas personas con riqueza he conversado en ocasiones a lo largo de todo mi servicio como pastor? Y a veces escuchar personas con mucho dinero, pero enfrentando situaciones que traen tanta tristeza, ansiedad, preocupación, y teniendo tanta riqueza, sintiéndose que esa cantidad y tanto que tienen no puede resolver estos conflictos, estas situaciones que les están afectando y que les están abrumando. Por eso Pablo les dice: enséñales que no pongan su confianza en el dinero. Y yo quiero que tú recuerdes esto. Recuerda, todo en lo que confíes más que en Dios será tarde o temprano una fuente de preocupación y de ansiedad. Vamos, dilo conmigo: todo lo que en lo que confíes más que en Dios será tarde o temprano una fuente de preocupación y de ansiedad. ¿Sabes por qué? Porque cualquier otra cosa que no sea Dios, su palabra, sus principios, tarde o temprano nos puede fallar, tarde o temprano nos puede faltar. Pero quien nunca nos va a fallar y quien nunca nos va a faltar es Dios y los principios de su palabra en nuestras vidas. Amén. Dios y los principios de su palabra. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo: anima a los ricos de este mundo, anímales a que ellos no pongan su confianza en las riquezas, sino en Dios, quien es nuestro proveedor, quien nos da la semilla, quien nos provee, quien atiende, quien ha dicho: no se preocupen por nada, oren por todo. Quien ha dicho: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Ahora, Pablo no está diciendo, ojo con esto, ni la Biblia está diciendo que ser rico sea malo, que ser pobre sea bueno. Lo que está diciendo es: si tienes o no tienes riqueza, ten cuidado de en quién estás colocando
tu confianza. Coloca siempre tu confianza en Dios. Y es por eso que Pablo pudo decir, yo he aprendido una cosa, he aprendido a estar en abundancia y a estar en escasez. Y dijo Pablo, por todo y en todo he sido enseñado. Y entonces termina diciendo en esa parte, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes qué estaba diciendo Pablo? Pablo estaba diciendo, mi confianza no está en la abundancia, ni mi seguridad y felicidad está amenazada por la escasez, porque hay un poder mayor que me sostiene y que me cuida cada día, y es el poder de Cristo Jesús manifestado en mi vida. Amén. Es el poder de Jesús en mi vida. Y es por eso que necesitamos aprender esto. Y Pablo sigue diciendo, diles que usen su dinero para hacer el bien. Y deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Y esto, mis amados, esto es el Evangelio. El Evangelio es que tú y yo podamos mostrar la gracia, el amor, el cuidado de Dios al compartir lo que Dios nos da, al dar a otros de lo que Dios ha colocado en nuestras manos, a no solo pensar que si Dios me da es porque yo debo tener más comodidad o buscar más comodidad, sino más bien pensar, si Dios me da, ¿cuánto más puedo yo dar a otros? ¿Cuánto más puedo dar a su reino? Por eso es que Pablo les dice, deben ser ricos, pero en buenas acciones. Deben ser generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Y recuerda esto, Dios no me prospera para mejorar mi nivel de vida, sino para mejorar mi nivel de generosidad. Dios no nos prospera para que tú y yo nos convirtamos en una represa que acumula, en un galpón que almacena. Dios no nos prospera para simplemente acumular. Dios nos prospera para que tú y yo pensemos cómo podemos expresar generosidad. ¿Cómo podemos ayudar a otros? ¿Cómo podemos dar? Y esto que estamos recibiendo, ¿cómo podemos usarlo para servir a otras personas y para servir a su reino? Cuando Ilmar y yo compramos nuestra primera casa, nosotros vimos el cuidado y la bendición de Dios, porque teníamos apenas como 2 años o casi para 3 años de casados. Y logramos comprar la casa en un compromiso de pago, pero logramos hacerlo y cumplirlo sin sentirnos abrumados. Pero ese sector donde compramos la casa, inmediatamente a los meses comenzó un proyecto que incrementó el valor de todas las propiedades en la zona. Un par de años después decidimos, vamos a salir de aquí y vamos a otra zona, y decidimos vender la casa. Cuando vendimos la casa donde habíamos estado esos 2 años, recibimos como 5 o 6 veces lo que había sido el valor por la cual habíamos comprado esa casa. Así que nos sentíamos tan contentos por eso. Pero cuando teníamos ese dinero, comenzamos a buscar en la zona donde queríamos estar o en una zona donde soñábamos estar, y encontramos con que necesitábamos aún más de lo que estaba en nuestras manos. Pero aún teniendo ese desafío, hicimos un compromiso y dijimos, vamos a tomar de lo que hemos recibido al vender esta casa y no lo vamos a usar todo para nosotros, sino vamos a buscar la forma de compartir con otros, primero con el reino de Dios y luego con otras personas. Así que tomamos el porcentaje que dedicábamos para honrar a Dios,
pero también pensamos, ¿a quiénes más podríamos ayudar con esto? Y recordamos a alguien que cuando compramos la casa debió ser honrado en ese momento, pero no lo fue. Y entonces nosotros dijimos, vamos a honrar a esa persona. Pero también pensamos en otra pareja que se iba a casar, que tenía mucha necesidad. Y dijimos, tomemos un porcentaje también para ayudarles a ellos. Así que tomamos como un 20% de todo lo que habíamos obtenido al vender la casa para darlo. Y todavía nos estaba faltando, si no sacábamos nada de ese 20%, todavía nos estaba faltando como un 30% más para comprar otra casa. Pero ¿sabes qué? Dijimos, vamos a honrar a Dios y vamos a compartir. Y así lo hicimos. Y luego encontramos la casa que en ese momento nos pareció una mejor vivienda para nosotros. Y vimos en esa compra, vimos una respuesta, una intervención y una bendición de Dios más allá de lo que nosotros podíamos hacer por nuestra cuenta. Y entendimos qué maravilloso es cuando ponemos nuestra confianza no en el dinero, sino en Dios. Dios se encarga de abrir las puertas y de manifestar su cuidado sobre nuestras vidas. Amén, amados. Dios se encarga de eso. Si vivimos pensando en simplemente lo que tú y yo podemos consumir, podríamos ser atrapados por el consumismo y atrapados por el temor. Pablo dice entonces, y con esto ya voy terminando, Pablo dice, de esa manera, al enseñarles a los ricos a compartir con los que tienen necesidad, de esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro. Y no es solo un futuro en esta tierra, sino es un futuro más allá de esta tierra. Porque tú y yo entendemos que la vida no es solo lo que sucede en esta tierra. Tú y yo sabemos que hay una vida eterna. Y Jesús enseñó acerca de esto. Jesús dijo, no hagan ustedes tesoros solamente aquí en la tierra, donde la polilla, el horrín corrompen, dañan, el ladrón roba. Hagan tesoros en los cielos. Y esto es acumular su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera y lo que es la riqueza verdadera. Porque esa riqueza verdadera que Dios quiere que tú y yo experimentemos es la riqueza de la alegría, del gozo de compartir, pero es la riqueza de hacer tesoros que nadie nos va a robar y nadie nos va a quitar y nada nos puede dañar, porque no son tesoros que quedan aquí en la tierra, sino que son tesoros que hacemos en los cielos. Amén. Y son esos tesoros que Dios desea que tú y yo logremos acumular. Yo quiero que veas conmigo esta frase y leas conmigo esta frase de Jim Elliot. Jim Elliot dijo, no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Lo decimos juntos, vamos a decirlo juntos. No es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede. Vamos, ponte de pie conmigo y dilo fuerte, di conmigo. No es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Hace unas décadas murió quien fue en su época el hombre más rico sobre la tierra. Y esto es una anécdota que hay después de su muerte. Se hizo una rueda de prensa con todos los contadores, administradores de este hombre. Y un periodista preguntó, ¿cuánto dejó? ¿Cuánto dejó este hombre adinerado, afortunado, que tuvo tanta riqueza? ¿Cuánto? Querían saber una cifra, querían conocer un monto.
Y uno de los administradores y contadores no se complicó dando números o cifras exactas. Dijo, lo dejó todo, no se llevó nada. Podemos pensar, yo quiero que pienses posiblemente en tu casa. ¿Cuántas cosas allí guardamos y acumulamos y atesoramos? Y el día que tú y yo partamos, ¿sabes cuánto de eso vamos a dejar? ¿Y sabes cuánto nos vamos a llevar? ¿Qué tal si más bien aprendemos a vivir en lugar de con manos cerradas, con puños cerrados? En lugar de vivir así, aprendamos a vivir más bien con manos abiertas, compartiendo, dando, pensando cada vez cuánto más puedo dar, cuánto más puedo compartir. Te voy a decir algo que dice la palabra, de hecho, dice, el que retiene, el que acumula más de lo que debería, termina en la pobreza. Pero, y posiblemente no sea una pobreza material, pero sí será una pobreza del corazón, pobreza del espíritu. Pero quienes dan, quienes son generosos, avanzarán a más y más abundancia. Y tal vez no luzca en algunos casos como una abundancia material, pero sí una abundancia y una riqueza espiritual, relacional y eterna. Amados, no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Yo quiero dejarles esta tarea. Esta es la tarea de esta semana. Vamos a pensar, porque esto no va a servir si tú y yo no lo aplicamos. Si solo escuchamos esto y decimos, wow, qué alentador es esto, qué importante es la generosidad. Yo quiero que pienses en la necesidad de 3 personas a tu alrededor. Toma un tiempo hoy mismo para pensar, ¿quiénes son 3 personas a mi alrededor que tienen menos opciones que yo? ¿Quiénes tienen menos opciones que yo? Piensa en la necesidad de ellos. Puede ser de la familia, del trabajo, de estudio, del grupo de cuidado, de la iglesia. ¿Qué podrías hacer esta semana para responder algunas de ellas? Timoteo, enséñales a los ricos, a los que tienen más opciones que otros, a estar siempre dispuestos a dar. Que tú y yo seamos esas personas que vivan la verdadera riqueza, que no está en acumular, sino en transformarnos en personas generosas. Amén. En transformarnos en personas generosas. Levanta tus manos conmigo allí donde estás. Gracias, Señor. Vamos, dale gracias a Dios, Señor. Gracias. Una vez más agradecemos los principios de tu palabra. Gracias por la sabiduría que ella nos da. Gracias porque nos desafía a una vida más allá de lo que esta era, esta cultura y este mundo nos invita a vivir. Gracias, Señor, por hablar hoy a nuestros corazones, por traer tu voz que nos llama, Señor, a crecer como verdaderamente ricos, a expresar la generosidad, a tomar, Señor, lo que recibimos, y cuando recibimos más, a no pensar que simplemente debe ser para incrementar nuestro nivel de comodidad, sino para compartir mucho más con otras personas a nuestro alrededor. Dios, guíanos cada día y ayúdanos a vencer ese peligro de quedar atrapados en una sociedad de consumo, en una sociedad que agrega valor a lo que tengo y que nos enseña a vivir con puños, con manos cerradas. Ayúdanos, Señor, a vencer ese peligro y esa trampa y a vivir de la forma como tú viviste y como nos has enseñado a vivir, con manos abiertas, para dar a ti, Señor, y para dar a otros
a nuestro alrededor, honrando de esa forma tu nombre y expresando tu corazón. Te lo pedimos, Padre, ayúdanos a ser verdaderamente ricos. Vamos, dilo fuerte conmigo al Señor, dile: ayúdanos, Señor, a ser verdaderamente ricos. Vamos nuevamente: ayúdame, Señor, a ser verdaderamente rico. Amén, amén.